Aquí estamos listos, preparados para un nuevo capítulo de Agenda Agrícola que ya comienza aquí. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro, CMPC, creando valor natural, y SNA, cultivemos el futuro. Ya estamos. Sin hablar coreano, me dice la Ceci. Por supuesto, no vamos a hablar coreano, pero sí vamos a hablar de Corea, pues la verdad que tuve la oportunidad de ir a ese interesantísimo país, realmente notable todo lo que tuve la oportunidad de conocer. Miren, la innovación aplicada en la agricultura, la inteligencia artificial aplicada en la agricultura vertical, realmente espectacular, todo el control del medio ambiente y la productividad que eso significa. Cómo en distintas partes del país, aprovechando los distintos climas que ahí existen, bueno, va a buscar la mejor posibilidad, oportunidad y competitividad de sus productos. Muy interesante, y lo más relevante es el interés de parte de los coreanos. Tuve la oportunidad de conversar con varios importadores de los productos chilenos que tienen un respaldo, tienen una calidad, tienen un prestigio en ese mercado muy alto. Hay que aprovecharlo. Tenemos un tratado de libre comercio desde el año 2004 con ellos, que ha ido permitiendo acrecentar ese comercio, pero hay muchas oportunidades. Así que a seguir trabajando en ese mercado, en ese desarrollo, pues la verdad que es muy notable y que hay una tremenda oportunidad para toda nuestra agricultura nacional. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola analizamos los hitos más importantes que marcaron el Encuentro Nacional del Agro y cuáles fueron las propuestas en agricultura de los candidatos presidenciales. Junto a un experto conocemos qué son los huertos de paltos emboscados y cómo recuperarlos. Conversamos sobre los desafíos de las mujeres en la agricultura y el premio Mujer del Agro Mónica Hebert que impulsa FIPA para fomentar y visibilizar el rol de la mujer. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. El Mercado Mayorista Lo Valledor es el principal centro de abastecimiento hortofrutícola del país, con más de 30.000 visitantes diarios. Nuestro propósito es alimentar el crecimiento y desarrollo de Chile. Hoy valorizamos el 65% de nuestros residuos orgánicos, principalmente entre el programa de compostaje y el programa de alimentación animal, el cual beneficia a más de 380 familias en la región metropolitana y la quinta región. Porque al 2030 nuestro compromiso es alcanzar el cero residuo a relleno sanitario y ser carbono neutral. Lo Valledor tiene un sello social único. Para ayudar a quienes más lo necesitan y evitar la pérdida de productos, Banco de Alimentos Lo Valledor trabaja con 85 organizaciones sociales, entregando de forma mensual 75 toneladas de alimentos. Así aportamos a la sostenibilidad. Somos parte de una gran cadena de crecimiento, conectada para entregarle respuestas a un mundo cada vez más exigente. Un sistema en donde todos tenemos un rol esencial, el nuestro. Crear soluciones para que ese movimiento no se detenga. Soluciones innovadoras, soluciones sustentables, explorar posibilidades, pensar juntos el futuro y dejar que broten las ideas, porque en el conocimiento que compartimos hoy ya están creciendo los frutos del mañana. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto.
Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo, aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. La trazabilidad, el respeto al medio ambiente y a las comunidades es un imperativo que los agricultores chilenos han ido adoptando para diferenciarse sustentablemente y sostener su competitividad. Nuestra agricultura debe avanzar y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Un camino que ya hemos empezado a recorrer, pero que nos desafía a mejorar cada día más. Este propósito debe ser nuestra causa y nuestro norte. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA. Cultivemos el futuro. Bueno, hace 2 semanas más se realizó una nueva versión del Encuentro Nacional del Agro, ENAGRO, con importantes invitados como siempre y en este caso particularmente con los candidatos presidenciales. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Qué ocurrió? Bueno, tenemos contacto con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Antonio Walker. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Juan Pablo. Gracias por el contacto y por conversar un ratito respecto de lo que ocurrió en la ENAGRO. Así es, pues. Versión número 21, Antonio, versión número 21. ¿Cómo estuvo esa convocatoria? Primero, fondo, ¿cuánta asistencia de público? Pues la verdad que los expositores, nosotros quienes iban a estar ahí en el escenario, eran de verdad de gran relevancia. Sí, la verdad, Juan Pablo, que quedamos muy contentos. Este es un real encuentro de los agricultores de Chile. Tuvimos más de 1.500 personas. No es fácil tener una convocatoria de 1.500 personas. Yo creo que es de los encuentros más grandes que se hacen en Chile. Además, encontrarse con agricultores de Arica, con agricultores de Punta Arenas. Una cosa son las exposiciones, Juan Pablo, ¿no? Una cosa es lo que uno escucha respecto de los expositores, que siempre es muy interesante, hablemos de eso, pero otra cosa es la conversación de pasillo, el encuentro entre agricultores que tienen realidades tan diversas, el viñatero, el frutero, el ganadero, el lechero, el hortalicero, ¿no? El que está en la Patagonia, el que está en el desierto, y toda esta gente llega a este encuentro y se produce un ambiente de agricultura, ¿no? Y eso nos une y nos ayuda a proyectar nuestro futuro. Qué importante es la unidad gremial, Juan Pablo. 52 gremios ya están en la Sociedad Nacional de Agricultura. Qué importante que nos unamos en torno al crecimiento, al desarrollo y al futuro de la agricultura. Así es, sin duda. Antonio, bueno, pero estuvieron como nosotros, plato de fondo, ¿cierto? Los principales candidatos presidenciales. ¿Qué significa para la Sociedad Nacional de Agricultura? ¿Qué significa para la agricultura tener la oportunidad de conocer de primera fuente de los candidatos presidenciales, de quienes van a
ser finalmente conducir los destinos de nuestro país en los próximos 4 años, conocer cuáles son sus propuestas para la agricultura. ¿Qué significa para ello? Sí, en primer lugar, yo quiero agradecer a los 52 gremios de la Sociedad Nacional de Agricultura que se juntaron para elaborar un documento y elaborar una propuesta para la agricultura chilena que se le entregó a cada uno de los candidatos presidenciales. Estoy feliz, Juan Pablo, de que cada uno de los candidatos presidenciales haya leído nuestra propuesta y en su exposición hayan recogido la gran mayoría de nuestras propuestas. Mira. Qué importante hacer propuestas con los pies en la tierra, ¿no? Qué importante que los agricultores digan: nosotros también podemos proponer. Y nos dimos cuenta que los 3 candidatos recogieron gran parte de nuestras propuestas, que están en 5 ejes, ¿no? Los escuchamos hablar de la inseguridad rural, los escuchamos hablar de cómo volver a construir las grandes obras de riego, los escuchamos hablar de la sustentabilidad, de cómo transitar a esta potencia ecoalimentaria. Los escuchamos hablar respecto de que hay que darle una solución al financiamiento de la agricultura. Los escuchamos hablar también de la pequeña agricultura. Entonces, fue muy bonito, Juan Pablo, que de nuestras 75 propuestas, de nuestros 5 ejes, ellos hayan hecho suyas estas propuestas. Y, por supuesto, terminar con esta tremenda brecha que hay entre el mundo rural y el mundo urbano. Así que yo también quiero agradecer a toda esa gente que nos acompañó en la elaboración de este documento, que nos demoramos más de 6 meses con el equipo de la Sociedad Nacional de Agricultura en recoger todas estas inquietudes de los agricultores, ordenarlas y proponer. Pasamos de la crítica a la propuesta. Entonces, creo que fue un gran aporte político el que hizo la Sociedad Nacional de Agricultura. Buena cosa, estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Antonio, o sea, la verdad que entonces, en base a lo que se escuchó en Enagro de parte de los candidatos presidenciales, ¿tú sientes que de verdad hay un respaldo a ese trabajo serio, ¿no?, con fondo de estos 52 gremios, de la SNA, y lo recogen? Eso abre una interesante expectativa de cara al próximo gobierno, Antonio. Lógico, porque mira, Juan Pablo, todos hablamos de alianza público-privada. ¿Qué es eso? ¿No? Que los privados colaboren con la política pública y que la política pública colabore con el mundo privado para que se pueda desarrollar, ¿no? ¿Y qué hemos propuesto nosotros? Soltar las amarras, porque los agricultores quieren plantar, quieren sembrar. Los agricultores están pasando, por suerte, por un buen momento en la producción de carne, en la producción de leche, ¿no? Tenemos dolores, como la viticultura, como los granos, ¿no? Tuvimos la crisis de la cereza la temporada anterior. Esperamos que esta temporada, a través de esta unión gremial, podamos mejorar la calidad y condición de esta cereza que ya exporta sobre 3.000 millones de dólares para tener una mejor temporada. Juntos vamos a llegar mucho más lejos. Juntos, el sector privado y el sector público, vamos a llegar muy lejos. Y en una época, Juan Pablo, electoral, donde la confrontación, ¿no?, y el lenguaje que uno escucha entre los candidatos presidenciales, no lo podemos aceptar. Nosotros tenemos que ir a la política de los acuerdos. Tenemos que exigirle al mundo político un mejor lenguaje si queremos terminar con la violencia que hay en el país. La violencia verbal, ¿no?, también es muy importante cuidarla, ¿no? Porque tenemos que dar el ejemplo. Y yo creo que la Sociedad Nacional de la Agricultura está dando el ejemplo. Antonio, bueno, pero aparte entonces este plato de fondo de los candidatos presidenciales, también hubieron
otros expositores, por cierto, la ministra de Agricultura, ¿cierto? Sus propuestas respecto de lo que viene esta temporada. Hay un interesante, yo creo que, propuesta respecto del tema de la mosca a la fruta. Pero también después se habló de macroeconomía, se habló de innovación, la importancia de la innovación, ¿cierto? Y se habló también de un ejemplo concreto como son Empresas Carosi y todo su desarrollo de agricultura de contrato, etcétera. ¿Qué resumen haces justamente de esa parte de Enagro, Antonio? Agradecerle a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, muy buena exposición, muy enfocada ella, ¿no? Muy realista su discurso. También es una gran oportunidad hablar en frente del ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Agricultura, el subsecretario del Interior, ¿no? Por eso estos encuentros son una gran oportunidad, porque nos permite mirarnos a las caras y conversar personalmente. Y respecto de los expositores, qué buena la exposición de Sebastián Claro, hablando de la macroeconomía, ¿no? Que claro, él nos habla de lo que está ocurriendo en la economía mundial. Hay una cierta incertidumbre por los aranceles, ¿no? Nos habló de que íbamos a tener un tipo de cambio bastante estable y competitivo. Después tuvimos al gran Iván Vera. Qué importante la innovación, qué importante la tecnología, qué importante apoyar a los jóvenes innovadores y emprendedores. Qué importante lo que está haciendo la SNA a través de Conecta Agro. Y también escuchar también una empresa como Carosi, que tiene más de 66.000 hectáreas contratadas, más de 3.000 agricultores con agricultura de contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que Carosi les da asesoría técnica, les da financiamiento, les aporta el riego tecnificado, les entrega un precio conocido, para bajar el riesgo de ese agricultor. Y el plato de fondo, los candidatos presidenciales, los tres estuvieron bastante bien, ¿no? Y yo creo, Juan Pablo, que la SNA ha creado este espacio de conversación, ¿no? No es fácil para los candidatos presidenciales ir a conversar con más de 1.500 personas, pero yo también quiero felicitar a esa gente que nos acompañó por el respeto. Qué importante cómo se escuchó las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales. Los agricultores somos respetuosos y lo demostró la Enagro. Así es. Así que una Enagro redonda. Ahora, me salgo de la Enagro, Antonio, y bueno, esta semana que ya termina, tuvimos un fenómeno climático, una lluvia, tal vez bastante imprevista, a pesar de que estamos en primavera, normalmente cuando ocurren estos fenómenos. ¿Algún efecto, Antonio, alguna situación que mirar con cuidado o la verdad que en la zona agrícola en general fue bastante menor la lluvia que vimos, a menos en Santiago, que fue bastante fuerte a rato? La verdad es que estamos frente a una primavera bastante lluviosa. Hemos tenido lluvias prácticamente toda la semana. Por suerte, esta lluvia no fue lo que pensamos. Tuvimos precipitaciones de 1 milímetro a 5 milímetros. Yo creo que hay algún nivel de daño en la región metropolitana, debe haber sido la región más afectada. Pero en O'Higgins, en Maule, donde está el 80% de la cereza de Chile, creo que el daño es muy, muy, muy menor. Lo que es una buena noticia, pero invitar a los agricultores a estar mirando el pronóstico del tiempo para prepararnos para los eventos climáticos. Tenemos herramientas como las aplicaciones de cloruro de calcio, como algunas ceras, como los techos, cómo tener los suelos bien regados para que los efectos de la lluvia no provoquen partiduras, ¿no? Y problemas fungosos. Son los dos temas que tenemos que defendernos en esta especie que va a tener cerca de 120 millones de cajas de exportación y que ya está exportando más de 3.500 millones de dólares, que es la cereza. Sin duda, sin duda. Bueno, así que están mirando ahí el celular, fondo de los pronósticos climáticos. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de SNA, muchísimas gracias por este contacto, por conversar contigo respecto a la Enagro, la verdad que ese gran encuentro de la agricultura nacional. Gracias, Antonio, que estés muy bien, cuídate. Gracias, Juan Pablo, hasta luego. Encantado. Muy bien, fíjese, ¿se acuerda? La Expo Mundo Rural que ocurrió este año ahí en el parque, cuando
la afuera del Estadio Nacional fue todo un éxito, sin duda alguna, para la agricultura familiar campesina y donde además INDAP y FIA aprovecharon de entregar algunos reconocimientos. Vamos a la nota. Un aceite de maní y un yogur griego de leche de cabra endulzado con papaya, dos productos presentes en la Expo Mundo Rural 2025 elaborados por emprendimientos impulsados por mujeres, recibieron el primer lugar del Premio Innovación FIA INDAP, con que ambos servicios gubernamentales destacan la creación, búsqueda e invención que los pequeños agricultores desarrollan para entregar nuevas preparaciones de su producción de alimentos. El concurso se realizó en la jornada de cierre de la 25ª Expo Mundo Rural, la principal muestra de la agricultura familiar campesina e indígena del país, que se realizó entre el 23 y el 26 de octubre en el Parque Estadio Nacional en Santiago. Cerca de 80 expositores postularon alguna de sus elaboraciones y por primera vez en la historia del premio, el primer lugar fue compartido por dos productos que el jurado destacó como resultado de un proceso de innovación en la búsqueda de nuevas preparaciones y presentaciones. En Chépica, región de O'Higgins, Felicita Moreno Ruz maneja un predio de 6 hectáreas. Por más de 2 décadas se ha dedicado a cultivar maní, leguminosa a partir de la que, entre otras preparaciones, ofrece maní con cáscara, maní confitado tradicional y con sabores como limón, menta, capuchino, melón, entre otros. Tras producir mantequilla de maní, investigó hasta lograr una nueva e interesante innovación, aceite de maní, producto con el que obtuvo el primer lugar de este premio. Al ver que el aceite se acumulaba arriba al guardar la mantequilla de maní, descubrió que podía ampliar su oferta de productos y entrar a otros mercados con esta innovación. Para mí es muy importante haber recibido esta distinción, porque yo pensaba que nadie estaba pendiente de lo que yo hago, entonces eso me da más ánimo para seguir adelante y tratar de hacerlo lo mejor posible. En Maní Vícar, Felicita trabaja junto a sus hijas Viviana y Carla y su yerno José Mejías. Su producción la comercializa a través de sus redes sociales, en la red de tiendas Mundo Rural de INDAP, en el Centro Cultural La Moneda, Escuela Militar y Pajaritos, Emporios de UOC, Eleuterio Ramírez y UNAF, en el MUT. El otro primer lugar de este premio recayó en el yogur griego de leche de cabra endulzado con papaya, elaborado por Apríscolos Herrera, emprendimiento encabezado por Doris Arancibia del sector del Trapiche Verde en La Higuera, que se mostró sorprendida de haber alcanzado el premio entre tanta muestra innovadora de la agricultura familiar campesina. Orgullosísimos también del trabajo que estamos realizando día a día, del trabajo que hay detrás y que la gente de verdad se vaya feliz probando nuestros productos. Para eso de verdad que estamos muy contentos. La productora relata que en 2022 comenzaron a trabajar con cabras sin saber mucho del tema y añade que las asesorías y capacitaciones entregadas por INDAP y la Universidad de Chile a través de profesionales y académicos resultaron clave en el desarrollo de su emprendimiento. El segundo lugar fue para el shot de frutos patagónicos de Sur Juice, de Carolina Jara de Coyhaique. Este producto destaca porque equivale a la dosis diaria necesaria de antioxidantes que requiere una persona. En 2022, Carolina fue distinguida por FIA como mujer agroinnovadora de la región de Aysén. En tanto, el tercer lugar recayó en un vino espumante, Pet Nat Torontel, desarrollado por Esteban González de la viña Segovia Wines de San Javier en el Maule. El producto se distingue por su sabor suave, con personalidad. Servido helado es refrescante y de aroma que evoca los frescos aromas del campo chileno. Además de destacar el éxito de la Expo Mundo Rural 2025, el director nacional de INDAP recalcó la importancia de seguir fortaleciendo la capacidad innovadora de los pequeños agricultores. Vamos a seguir trabajando para empujar la innovación en la agricultura familiar campesina e indígena, porque sabemos que es un elemento esencial para mejorar la productividad, la sustentabilidad, la rentabilidad y con eso el futuro sostenible del desarrollo rural de nuestro país. Por su parte, la directora ejecutiva de FIA, Francine Brossard, felicitó especialmente a las productoras que obtuvieron el primer lugar por su innovación y calidad en sus productos y las invitó a postular al Premio Mujer Agroinnovadora. El premio a la innovación FIA INDAP nace en el marco de la Expo Mundo Rural el año 2014, buscando incentivar los diversos procesos de innovación que desarrollan los y las productoras participantes de esta muestra, además de relevar el valor agregado de cada producto para que lleguen a ser competitivos en el mercado. Bueno, siempre es muy importante saber detalles técnicos para poder avanzar en la productividad de nuestros huertos, hortalizas, huertos de frutales, lo que fuera, y en este caso los paltos. Y vamos a hablar de un tema que es bien específico, bien concreto, se llama los huertos de paltos emboscados. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo resolverlo? ¿Qué mejor? Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo y experto en paltos, está aquí con nosotros. Hola, Gonzalo.
muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Hola Juan Pablo, gracias por la invitación. Encantado. Cuando hablamos de huertos emboscados, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las características de un huerto emboscado? Esa definición ha cambiado. Antiguamente los huertos emboscados eran los huertos que tenían sombra. Hay un espacio entre plantas, ya sea sobre hilera y entre hilera en la calle. Pero la planta tiene un volumen, hay una estructura o una talla, un tamaño que también es externo, que se topan con sus compañeros, pero también el interno. Entonces ya cuando el huerto se empieza a cerrar cada planta en forma interna, sin toparse, ya hay emboscamiento, ya que uno tiene un volumen de follaje donde ubicar la fruta. Si se empieza a cerrar, la fruta se irá hacia afuera, el centro se empieza a poner negro y se muere, y la fruta solamente está ubicada en la periferia. Cuando los huertos se abren y empiezan a captar luz por la mañana, mediodía y también con el sol de la tarde, y todo el volumen está completamente iluminado todo el día, uno puede triplicar la cantidad de fruta que le puede poner a cada planta. Triplicar, mira. Ya, entonces, aquí no estamos hablando de un sombreamiento de toda la superficie del suelo, sino que es al individuo, al volumen del árbol, el interior del árbol es importante de tener total iluminación, Gonzalo. Correcto, y para eso hay que partir antes que el huerto esté emboscado. Ya. Si uno agarra un huerto emboscado, uno lo puede reconvertir. En 2 o 3 años vuelve a estar en estado juvenil y produciendo muy buena fruta. Pero antes, cercano al 4.º año, uno tiene que arrancar la primera rama central, la sombrilla, la más potente, que inhibe la producción de los reemplazos, que son los retoños que van a ir creciendo para producir el próximo año. Entonces, uno siempre trabaja los árboles pensando en 2 años, viendo la flor este año, pero también la ramilla que va a florecer al año siguiente, está obligado a mantener luz dentro de la copa. O sea, si tú tienes un árbol que está entonces en su volumen emboscado, hay un problema de que no hay producción al interior del árbol y por lo tanto se pierde una superficie muy grande del árbol que es improductiva. Pasan 3 cosas. Uno, que baja su producción por hectárea. Muchas veces huertos llegaron a su plenitud el 5.º o 6.º año, sacaron aplausos, grandes rentabilidades, pero después empezó una curva descendente por falta de luz y nunca volvió a producir lo que produjo en ese momento el 4.º, 5.º, 6.º año. Mira. Entonces, uno, baja la producción por árbol. 2, baja el calibre. Al bajar el calibre, el precio de venta baja a la mitad. Hoy en día es impresionante cómo los calibres pequeños los liquidan tan mal versus un calibre grande. Entonces puede ser que el productor no gane dinero, así de sencillo. Y tercero, baja la condición interna de la pulpa. La pulpa, cuando crece en sombra, tiene más plagas y enfermedades y madura mal. El frutito, cuando recién cuaja, por lo general está iluminado y el sol, la radiación, le da una condición a esa piel distinta. Esa piel va a ser más gruesa, va a ser más aguerrida, va a ser más tolerante a lo que viene después en el verano. Después el árbol brota y cubre la fruta, la va protegiendo y la hace crecer. Pero es importante que ese primer inicio, esos primeros días, 15, 20 días, la fruta tenga un curtido al sol en su piel, igual que un racimo de uva al inicio. Eso le cambia la piel y cambia el viaje y cambia en el fondo el precio final del kilo. Qué interesante. O sea, aquí no solamente es un tema de volumen, de una menor producción, sino también que hay una menor calidad de fruto. Fue un fruto que tiene menos capacidad de guarda, menos capacidad de viaje, de menor potencial de calibre. O sea, realmente, en fondo. Ahora, el árbol, ¿le pasa algo a un árbol emboscado? ¿Tiene también algún efecto en el árbol propiamente tal? Por supuesto. Se pone lento, florece lento, cuaja irregular y de flor a fruto es lento. Entonces por eso tienen tantos problemas para calibrar. Una planta joven iluminada va a tener también el suelo iluminado, va a tener sombra, luz y sombra. Entonces el sistema radicular va a estar mucho más despierto, va a partir rápido en primavera porque tiene otra temperatura, tiene otra oxigenación. Los huertos tapados como parrón, negros, las raíces son muy flojas, no toman bien la fertilización. Como tienen leña, la estructura se parece a algo ya forestal, o sea, están produciendo más bien celulosa, lignina, almidón, más que fruta, azúcar. Entonces la energía se va a la cosa forestal y hay que alimentarlos más. Hay que aplicar el doble de nitrógeno, el doble de potasio, ya que es un obeso y se tiene que mover lento, pudiendo ser un atleta de alto rendimiento.
Aquí estamos, el atleta. Oye, Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Varas, ingeniero agrónomo, experto en palto. Gonzalo, nos están escuchando, nos están viendo. ¡Wow! Tengo mi huerto emboscado. Está diciendo el agricultor que está por ahí, nos está viendo. ¿Qué hace? ¿Qué plan de trabajo debe hacer? ¿Y cuánto tiempo debiese demorarse en realmente poder reconvertir su huerto en un huerto abierto, transparente, aireado? Primero tiene que tener una estrategia. Seguramente alguna parte del huerto está más emboscada que otra, porque los suelos son distintos, las cotas son distintas. Entonces, primero hay que partir por el peor sector para solucionar rápido el problema de falta de luz y que al próximo año ya esté produciendo. Entonces, uno parte por lo más malo y puede ir postergando lo otro. Ahora, si está todo igual, también podemos partir con un cuarto o la mitad, para que la caja, que es tan importante sobre todo para las pymes, no se vea afectada y en el tiempo, después de un ciclo, 2 ciclos, de podas bien organizadas, ramas por rama, no es llegar y cortar cualquier rama. En las fotos que están saliendo ahí en esta edición muestran cómo uno parte en el centro, con cortes muy severos, y después va por los costados y haciendo una limpieza, sacando las marañas. O sea, ¿realmente un corte más grueso, Gonzalo, se sugiere? Tiene que ser grueso. No sirve partir con miedo. Aquí hay que tener fe en lo que va a ocurrir después. Hay que tener convicción en que la planta va a renacer y va a volver a ser juvenil. Y tenemos muchas hectáreas de huertos que fueron altamente productivos, se perdieron en la sombra. Me acuerdo en la universidad siempre habían profes muy fisiólogos que marcaron un dicho: primero hay que cosechar luz y después uno cosecha fruta. Y los huertos en el tiempo los vuelve a abrir. De haber tenido 25 toneladas, llegaron a producir 2 toneladas, al año siguiente 14, 18, de nuevo a las 25, 30, porque se tuvo una estrategia de la poda 1, después la poda 2 y la poda 3. Son 3 etapas muy claras. O sea, entonces, como estrategia, Gonzalo, porque esto tiene un impacto, como tú decías, en la caja, como estrategia es hacer una poda severa, pero tal vez en una parte del huerto, 1/3, 1/4 del huerto, y ahí poco a poco avanzando en la totalidad del huerto, si es que todo el huerto está emboscado. Correcto. Si el huerto está con una alta floración, incluso le va a ser bien, va a un ciclo de alta floración, entonces el próximo va a ser baja. Si va a ser baja, este año de alta floración boto flores y lo equilibro para que el próximo no sea de baja. Ahora, eso pueden ser 2 cortes, gruesos con motosierra. Pero si el huerto ya está de baja, si uno en esta primavera ya lo pilló sin flores y está claro que el próximo año no hay dinero en ese huerto, podemos rebajar todos los ejes inmediatamente, porque no hay dinero colgando, y así aceleramos la reconversión a la juventud. Gonzalo, mira, ahí estamos viendo lo que te iba a preguntar justamente. En los años siguientes, dice este corte grueso, seguramente van a salir los chupones, en el fondo van a salir. ¿Cómo manejar esos chupones? ¿Cómo aprovechar esas nuevas maderas juveniles? ¿Cuántas de esas aprovechar? ¿Cuántas de esas eliminar? ¿Cómo es el concepto ahí? El chupón es muy importante porque es el futuro en la juventud. Y la juventud tiene que crecer bien iluminada y con espacio. O sea, los viejos tienen que dar un paso al lado para que salga la juventud, crezca iluminada, con un raleo, sacando los brotes más malos, con mal anclaje, dejándolos más vigorosos. Se despuntan, lo cual es fundamental para que se abran y no se vayan a un 3er, 4º piso peleando por la luz. Y se les tiene que iluminar antes del otoño. O sea, en mayo, junio, julio, esto tiene que estar lleno de inducción floral y eso es intensidad lumínica dentro de la copa, o si no, no son fértiles. Crecen y crecen como una liana en forma competitiva y no logran dar luz en el corto plazo. Y lo que uno trabajó en la etapa 1 de corte, el primer año duro, se genera el rebrote y el año 2 no florece. Y la gente se asusta, porque baja producción y baja en producción por podar, pero por podar mal, no por podar bien. Y eso a fondo, bueno, pero luego al 3er año ya eres tener tú un retorno en la productividad de ese árbol y por tanto del huerto. Al 2.º año uno ilumina y posiblemente no alcance a levantar el tonelaje a la meta y propósito que uno tiene, pero sí va a mejorar el calibre inmediatamente. Con ese primer ciclo poda, la fruta va a ser grande y lo van a vender a mejor precio. Y el otro año, o sea, después de 2 ciclos de poda, ahí va a tener alto tonelaje con alto calibre y continuidad para la siguiente temporada. Bueno, una clara estrategia para enfrentar y mejor aún, evitar los huertos emboscados en el caso de palto, porque la verdad que los efectos son muy complicados, muy graves y que van a impactar en su bolsillo. Así que ya saben,
Gonzalo Vargas, muchísimas gracias por esta interesantísima clase de cómo manejar estos huertos emboscados. Que esté muy bien. De nada y gracias por la invitación. Encantado. Nosotros vamos a ir al siguiente dato agrícola. Ponga atención. ¿Sabía que a septiembre de 2025 se exportaron 572 millones de dólares en hortalizas, un 6,7% por sobre el valor exportado a la misma fecha de 2024? Muy bien, vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. El mercado mayorista Lo Valledor es el principal centro de abastecimiento hortofrutícola del país, con más de 30.000 visitantes diarios. Nuestro propósito es alimentar el crecimiento y desarrollo de Chile. Hoy valorizamos el 65% de nuestros residuos orgánicos, principalmente entre el programa de compostaje y el programa de alimentación animal, el cual beneficia a más de 380 familias en la región metropolitana y la quinta región. Porque al 2030 nuestro compromiso es alcanzar el cero residuo a relleno sanitario y ser carbono neutral. Lo Valledor tiene un sello social único. Para ayudar a quienes más lo necesitan y evitar la pérdida de productos, Banco de Alimentos Lo Valledor trabaja con 85 organizaciones sociales, entregando de forma mensual 75 toneladas de alimentos. Así aportamos a la sostenibilidad. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026. www.misioncomercialeducativa.com. Usted sabe, reconstruye y restaura una gran iniciativa de empresas MPC orientada a ayudar a esos agricultores afectados por los incendios forestales. Ponga atención. Los paisajes forestales no solo producen madera, en realidad producen muchos servicios ecosistémicos, como por ejemplo algunos de protección, incluso de recreación, que también se pierden en un incendio. Estamos hablando, por ejemplo, de la captura de carbono, estamos hablando de la provisión de oxígeno, de la provisión de agua. Entonces son muchos, la misma biodiversidad también se ve afectada producto de los incendios. Por lo tanto, lo que uno quiere recuperar no es solo el tema productivo, sino todos los
servicios ecosistémicos. El plan CMPC Reconstruye y Restaura es asegurar el abastecimiento de agua para nuestras comunidades vecinas, restituyendo los sistemas que existían y generando nuevas soluciones de agua. Al mismo tiempo estamos trabajando en la restauración ambiental de las cuencas que se han visto afectadas por los incendios, generando planes de mitigación. Otro eje tiene que ver con la rehabilitación de infraestructura dañada como sedes, colegios, iglesias y viviendas, y la reactivación económica del mundo rural. La mejor experiencia que hemos tenido con cuadrillas que nos ayudan a la restauración ha sido con gente local que conoce las especies, conoce los sectores, conoce los suelos. Por lo tanto, el incorporarlo para nosotros es tremendamente útil, primero porque recibimos mucho conocimiento, pero también para la comunidad porque se siente parte y después nos ayuda a cuidar. También ellos se sienten parte del resultado y por lo tanto también se produce una relación gana-gana que es virtuosa y que nos sirve en el largo plazo. La agricultura sostenible es hoy. Conoce cómo AFIPA promueve en la agricultura familiar campesina nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivos. Realmente muy interesante, vaya a www.afipa.cl. Y justamente de AFIPA vamos a conversar y en particular del rol de la mujer en el campo, que realmente ha sido extraordinario, muy notable y mire qué interesante visibilizarlo. Para ello tenemos aquí a Patricia Villarreal, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Productores e Importadores de Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA. Patricia, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Encantado. ¿Por qué consideran ustedes importante como AFIPA, Patricia, de justamente visibilizar el rol de la mujer en nuestra agricultura? Bueno, en Chile en particular, en el sector agrícola hay todavía queda mucho de diferencias entre hombres y mujeres y mucho machismo a nivel de este sector. Y desde hace ya un tiempo que ha venido un fomento a lo que es la más equidad en los distintos roles que puede ocupar la mujer, y entendiendo que hay muchas mujeres que han estado trabajando en el agro desde siempre y que era necesario poder visibilizar ese rol, inspirar a otras mujeres que se involucren más en lo que es la agricultura, en toda la cadena de valor del agro, y apoyar ese proceso que no solamente hemos estado nosotros haciendo, sino que también desde el Ministerio de Agricultura han estado fomentando con otras iniciativas igual que parecidas a las nuestras. ¿Y ha habido impactos a partir de esta visibilización, este trabajo del Ministerio, trabajo de ustedes? ¿Ha habido una evolución, Patricia? ¿Ustedes tienen algún antecedente respecto de ello? Bueno, hoy día se entiende que hay como aproximadamente el 71% de la fuerza laboral relacionada con el agro es de hombres y que aproximadamente el otro porcentaje, alrededor del 30%, es mujeres, sobre todo en los que son los roles más directivos dentro de las empresas, distintos tipos de empresas, es donde probablemente existe más déficit de mujeres. O sea, ahí hay un bastante mayor desequilibrio. Claro, hay un mayor desequilibrio directivo. En general en Chile lo hay. Yo colaboro con otras asociaciones de mujeres. Colaboro en Amagro, por ejemplo, que cumple un rol muy importante en este tema. Y hay otras asociaciones de mujeres más en el tema directivo en que se ve que hay una necesidad y hay también como una buena práctica en las empresas, sobre todo en directorios, contar con mujeres a niveles directivos. Y ahí hay una impronta, Patricia, fondo, un sello particular que impone todas las mujeres en el trabajo, en la empresa, fondo. ¿Eso también ustedes lo han notado, lo han analizado? Sí, bueno, es súper importante en eso. El otro, como la impronta que tú dices, que le ponen en términos de su disposición a innovar, a más inclusión también. También en los temas ambientales hay mucha presencia de mujeres que desde lo agrícola también han derivado al revés al tema ambiental. Entonces, en esos ámbitos ese es un poco el sello que le pone también la mujer en estos cargos, un poco más de
de amplitud de miradas al también compartir con hombres, porque también acá no se trata de que uno contra el otro. No uno contra el otro para nada, sino que es complementar y poner otras visiones dentro de las discusiones que se dan. Pero de todas maneras, ¿hay barreras, Patricia Fondoría? ¿Ustedes han identificado algunas barreras? Bueno, hay barreras barreras salariales, hay barreras también sociales, porque las mujeres en general tenemos roles distintos, no solamente... generalmente estamos en roles de la casa, criando hijos y además tenemos el rol profesional. Entonces eso dificulta también el acceso a estos roles más directivos. Está la discusión de la sala cuna universal, claro, del Parlamento, y ahí es súper importante eso, entender que los roles son compartidos. O sea, aquí no hay, o sea, así como yo tengo el derecho de estar con mis hijos, los hombres también tienen el derecho de poder hacerlo. Y en eso creo que es un tema súper importante que hay que conversar y abrir la discusión en eso. Pero también hay ser súper como transparente que existe también poca formación directiva en mujeres. Y ahí también hay brechas de capacitación que son relevantes para poder ocupar ciertos roles con el profesionalismo y las capacidades que estos requieren. Muy importante. Sí. Estamos conversando con Patricia Villarreal, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Productores e Importadores de Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA. Patricia, y entonces fueron ustedes como AFIPA para justamente visibilizar, pero más allá, premiar a esas mujeres fondo que hacen... que genera esta impronta, que realmente hace un aporte muy relevante en nuestro agro, han constituido un premio, y hace ya varias versiones, el premio Mujer del Agro Mónica Geber. ¿Por qué Mónica Geber además también? Cuando hace 5 años que nosotros partimos con esto, quisimos tener un modelo inspirador y después de varias conversaciones decidimos tomar el nombre de Mónica Gebert, que fue una persona muy importante en el agro, no solamente en varios ámbitos, profesionalmente, fue parte en todo lo que es los procesos educativos, promovió las buenas prácticas agrícolas y además trabajó gremialmente. Entonces era una mujer muy completa que podía hacer esta inspiración. Por eso que tomamos el nombre de ella. Tuve la oportunidad de conocerla, realmente una mujer notable. Sí. ¿Y hay categorías dentro del premio Mujer del Agro? Tenemos 2 categorías principales, que una es la profesional del agro y la otra es la emprendedora o agricultora. Y ahí, como digo, llevamos 5 años en estas 5 versiones, esta es la quinta. Y ha ido creciendo en el tiempo. Este año estamos trabajando también con Amagro en colaboración para llegar a más mujeres y poder también identificar aquellas que puedan ser más representativas de lo que queremos y nosotros representar con este premio. ¿Todavía hay oportunidad de postularse, Patricia? Sí. ¿O postular a fondo a Se pueden postular ellas mismas o también postularla a alguien. Y ahí tenemos hasta el 15 de noviembre, es la fecha que cierran las postulaciones. Toda la información está en nuestra página web. Ahí están los formularios, las bases, los requisitos que se deben cumplir, que no son muchos. Más que tener las ganas y sentir y sentirse empoderada de que puede ser merecedora del premio. Mire, qué importante, fondo, y la verdad que importante visibilizarla. He tenido oportunidad de participar en esa premiación, realmente es extraordinario. Todos los casos, fondo, que ustedes han llevado, realmente mujeres muy notables. Quiero volver a esas barreras y a esa entonces menor proporción a nivel directivo, Patricia. Ahí hay una barrera mayor. ¿Cómo poder, fondo, avanzar sobre ese caso en particular? Sí, yo ahí, hay que comentar que este año se aprobó y está entrando en vigencia la ley de mujeres en los directorios, ¿ya? Como que es de equidad. Entonces eso propone un 40% mínimo de cualquiera de los 2 géneros. Ajá. O sea, tiene que haber mínimo 40% de mujeres o mínimo 40% de hombres. Y eso pone una presión o un incentivo al que haya más mujeres en directorio, a pesar de que eso es solamente para sociedades anónimas abiertas, va a generar una mayor
necesidad, y también van a venir que los otro tipo de empresas van a verse un poco más obligadas a poder hacer estos procesos de equidad. Y hoy día existen algunas instituciones de educación que están entregando formación para mujeres y para hombres también, que también es necesario, para la participación en directorio, de modo de tener directorios más profesionales también en el futuro. Perfecto. Por último, Patricia, un mensaje a las mujeres del agro que te están escuchando. Invitarlas a que participen en nuestro premio, y invitarlas a postular, que se sientan empoderadas, que todas estamos cumpliendo un rol relevante, y bueno, invitarlas también a que el día 10 de diciembre es el día que vamos a tener la premiación, y que ahí les vamos a honrar con este premio el día 10 de diciembre próximo. Fantástico. Patricia Villarreal, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Productores e Importadores de Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA. Muchas gracias, Patricia, por la oportunidad de conversar contigo. Y felicitaciones por esta visibilización. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo, aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Bueno, siempre muy importante saber lo que está ocurriendo en el mercado, cuáles son las tendencias de mercado. Vamos al mercado mayorista Lo Valledor. ¿Cómo está Juan Pablo? Amigos de Agenda Agrícola, la tendencia de mercado para esta semana tiene que ver con esto. En casa pensarán que en basura, pero no, son desechos orgánicos. Y en el mercado Lo Valledor se valorizan a través de distintos programas. Hoy te invitamos a conocer de qué se trata el programa de alimentación animal y lo veremos en la siguiente nota. Actualmente, el mercado mayorista Lo Valledor es referencia nacional en sostenibilidad. Un 65% de residuos que resultan de las operaciones se valorizan a través de programas de compostaje, reciclaje, recuperación de alimentos y alimentación animal. Precisamente, este último beneficia a agricultores y crianceros de zonas rurales de la región metropolitana.
Pero, ¿en qué consiste? En este caso, se entrega a la agricultura familiar campesina excedentes orgánicos completamente limpios, los cuales ellos vienen a buscar al mercado y con esto alimentan a sus propios animales. Lo más interesante es que los agricultores no solo se benefician de alimento para sus animales, también se les brindan visitas, charlas y capacitaciones gracias a un convenio que desde 2022 el Mercado Lo Valledor mantiene con la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás. Como ellos ya vienen al mercado Lo Valledor a buscar sus descartes de alimentos para llevárselos a sus animales, aprovechamos esa instancia para capacitarlos, para recoger también sus dudas, sus necesidades y de esa manera ir transitando hacia un mejor estatus sanitario, que es lo que nosotros pretendemos finalmente lograr. Los agricultores, en su mayoría de sectores rurales de la región metropolitana, valoran participar en este tipo de instancias. Los traen, como te digo, veterinarios, los ayudan en esta de la inyección, cómo ahorrar en medicamentos no tan caros. La visita de los técnicos allá, de los doctores, buenísimo, porque nos ayudan con la vacunación y todo eso y lo hacen ellos mismos. Con esto, el Mercado Lo Valledor da pasos adelante hacia un objetivo ambicioso: llegar a 2030 con 0 residuos a rellenos sanitarios. De esta manera, Juan Pablo, nos despedimos invitando a agricultores y crianceros a que se sumen a este programa. No se requiere de absolutamente nada, aparte de la voluntad y las ganas de acercarse y ser parte de esta gran iniciativa. Dejamos el número en pantalla o pueden visitarnos directamente y contactarse con el Departamento de Medio Ambiente del Mercado Mayorista Lo Valledor. Juntos por un mercado más sostenible. Hasta un próximo capítulo. Qué buena cosa, ¿eh? Nada se pierde, todo se transforma. Eso se llama la circularidad, fondos justamente para hacer un mercado y un país más sustentable. Vaya, si usted es criancero, vaya, contáctese ahí con el Mercado Mayorista Lo Valledor. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAT, impulsando un mejor futuro, CMPC, creando valor natural, y SMA, cultivemos el futuro. Buena cosa, amigos. Eso fue todo el programa de hoy. Interesante, como siempre, como cada fin de semana. Muchas gracias por estar ahí, escuchándonos en las radios o también viéndonos a través de nuestro canal de televisión ahí en TV+. Realmente muchas gracias, como cada fin de semana. Que estén muy bien y cuídense.